Es un programa fuertemente, como él dice, eurocéntrico, es decir, omite toda la diversidad cultural que puede existir. Y está fundada en el Coloquio Lippmann previo a la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo me parece muy interesante, ¿no? Porque lo que busca un periodista estadounidense que se apellida Lippmann es cambiar o ir a una nueva etapa del liberalismo, dice él. Que básicamente el temor es que surjan nuevos modelos estilo los fascistas, estilo el nazismo, ¿no? Entonces básicamente lo que discuten gente de la élite, ¿no? Ahí voy a utilizar a Gramsci, gente de la élite dominante, se ponen a discutir cómo evitar que otra élite, porque digo, Mussolini y el Führer, Hitler, pues no eran, esencialmente, en el momento que llegaron no eran pobretones, ¿no? Era un grupo de la élite económica, o apoyado, ¿no? Por la élite económica. Cómo evitar que otra élite tome el poder, ¿no? Y pues bueno, ya vieron en el video qué es lo que hace, ¿no? Básicamente es reducir, ¿no? Como dice ahí los principios, la libertad económica fuera del alcance de las mayorías, reducir lo público a, como dicen, una parte ajena a lo general, ¿no? Es decir, esta discusión de que lo público es bueno para todos, eso se va ocultando, ¿no? Y se pretende soslayar. El origen del neoliberalismo, de esta postura, es que la economía sea quien determine ahora sí que las situaciones de una sociedad. También hay que tener en mente que se comienza a pensar desde Estados Unidos una especie de unipolaridad, es decir, ya se estaba ahí como gestando, o podríamos decir que está el embrión, de que solo un modelo económico era el correcto, y en este caso era el que estaba en contra del socialismo, ¿no? De fondo lo que quieren es que no tengan ideas colectivistas, socialistas, ¿no? Que el Estado sea el Estado benefactor, ¿no? Que en algún momento conocimos. El tema de la democracia en los neoliberales sí piensan que se debe de detener porque debe ser un espacio restringido solo a algunos cuantos. ¿Quiénes cuántos o quiénes son los? Pues bueno, los que estén acorde o los que coincidan con los intereses fundamentales de la economía. Es decir, quienes mejor aporten, y aquí se colocó el término de quienes mejor o quienes más se esfuercen son los que tienen acceso o merecen dicha participación. De hecho, ahí en la revista mexicana de sociología acaban de publicar un artículo sobre los dilemas de la meritocracia. Y pues bueno, básicamente el término de meritocracia es lo que este grupo de neoliberales propone, ¿no? Es decir, que solo quienes aportan, quienes trabajan en términos del capitalismo, como lo definen algunos centros capitalistas, ¿no? Como es Inglaterra y Estados Unidos, son los que participen. Quienes no lo hagan en ese tenor, pues no es que estén mal, pero sí no deben de participar tanto, ¿no? Para evitar socialismos estilo Hitler o la URSS, ¿no? Que es anatema, es el diablo para muchos en Estados Unidos, ¿no? Esa es una versión. Por supuesto, el problema de colocar la economía en el pináculo de los valores sociales, pues va en detrimento o termina soslayando y minimizando las demás. Por ejemplo, cuando empieza a hablar de la política,
el neoliberalismo pues empieza esta idea de que lo político es totalmente ajeno a lo económico y te pide obligadamente que estés de un lado o estés del otro. De ahí que censuren por un lado si sigues principios políticos definidos muy, ¿cómo se dice? Muy ligeramente. Y lo público pues debe ser ocultado, ¿no? Lo público debe de ser señalado como parte de lo colectivo y parte de lo político. Por tanto, la economía y el mercado no entiende de política, según estos pensadores. Bueno, yo los pondré entrecomillados, ¿no? Porque si piensan lo mismo, no creo que sean buenos pensadores. En ese sentido, pues sí, la política se separa, y yo insisto mucho, artificialmente del proceso económico. Si ustedes revisan a Marx o incluso revisan a Adam Smith, sí aceptan que la economía y la política son entes asociados, ¿no? Yo les puedo decir que todo es político, todo. Desde si escucho a BTS o si no lo escucho, ¿no? Desde si compro helado de frambuesa o helado de chocolate, ¿no? Es político, ¿por qué? Porque tomamos decisiones y nos comprometemos con una idea. La economía pues también tiene rasgos políticos muy, muy, muy específicos. Entonces, yo no sé por qué la separan, ¿no? Esa separación es artificial y es para evitar que haya discusiones al respecto, ¿no? Y pues bueno, pues viene el tema del derecho, ¿no? El derecho, por eso los sociólogos luego no le hacen mucho caso a los abogados o tienen muchas temores, ¿no? Sobre los abogados, porque esta idea del Estado de Derecho y que todos tienen la libertad, ¿no? Y que hay una desigualdad justa porque el mercado distribuye las cosas de manera clarividente y correcta, pues es como, no sé ustedes qué piensan, pero pues es peligroso, ¿no? Y hoy sabemos que el mercado no distribuye las cosas de manera totalmente justa, ¿no? Hay muchos autores en sociología, uno de ellos François Duvet, que pues bueno, critican seriamente en Francia cómo esta idea de la igualdad de oportunidades es por demás falsa, porque no es cierto, ¿no? No es cierto que todos tenemos las mismas oportunidades en la economía de mercado, es una falsedad total, ¿no? Con todo y que supuestamente el mercado te permite hacerlo libremente, el intercambio pues no es tan cierto, ¿no? Está permeado, vamos a decirlo así, está manchado y está cargado hacia siempre grupos económicos grandes. Por tanto, el derecho termina muchas veces defendiendo los intereses de los que más tienen. Entonces, pues bueno, ahí como digo yo, no, es esa idea de libre mercado ni es libre y muchas veces ni es mercado, son grupos ya muy amalgamados y que ya traen, como digo yo, su mafia ahí pactada, ¿no? Entonces, y por último, pues el más lamentable, ¿no? Que es el de bueno, y digo lamentable porque pues bueno, podemos ver que la política, posiblemente los filósofos o los académicos un poco racistas, pues a través de la academia insistan, ¿no? En esto. Pero ya que la gente lo crea, ya me parece como difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, pasa en los centros de investigación económica, ¿no? De Harvard, de la Imperial College, ¿no? Allá de Inglaterra. Bueno, que pasa en ese grupo, pero ya que todo el mundo crea lo mismo, ya entonces pues me parece que triunfa en cierta medida dicho modelo, ¿no? Estos ideales, estos valores individualistas, ¿no?
donde aparentemente todos debemos de tener ese sentido común de ser egoístas e individuales para fomentar la sociedad y el desarrollo económico, me parece como muy peligroso. En principio, la economía siempre es colectiva, siempre. Pero hay una ideología en el sentido de Marx, en el sentido negativo, que constantemente nos está diciendo que la competencia es correcta. Que competir y perder es porque no pudiste y ganar es porque eres mejor que el otro y ya, ¿no? Como si las cosas fueran en absoluto. Ejemplo, yo nazco y tengo igualdad de oportunidades que el hijo de Del Mazo o el nieto de Del Mazo. Pero no nos hagamos, ¿no? No tenemos las mismas oportunidades, no nacimos en la misma área, por tanto no vamos a llegar a los mismos resultados económicamente hablando. Entonces esta idea de que si todos nacen iguales, pues es una falsedad. Y con François Dubet, que voy a subir el artículo ahí a la plataforma, dice, ¿no?, como la idea de mérito empata muy bien con esta idea del capitalismo, ¿no?, neoliberal. Es decir, pues si te va mal es porque tú no le echas ganas, ¿no? Y como decimos, ¿no?, perdí el trabajo, cuando en realidad muchas veces es que somos despojados del empleo, ¿no?, remunerado con base en nuestro esfuerzo físico e intelectual. Esta idea de que tú perdiste el trabajo es como el ejemplo pues más brutal, ¿no?, que podemos tener de esta ideología. Y que en el fondo no es que seamos egoístas por naturaleza, no, sino que más bien terminamos beneficiando a todo un modelo de economía, pero que el modelo económico del capitalismo no necesariamente es egoísta e individualista. Más bien, el neoliberalismo es un extremismo en el cual la economía, la política, el derecho y la sociedad, todos están bajo un solo principio, que es evitar que haya gobiernos, sistemas políticos colectivistas, ¿no? Es decir, que vean que el gobierno es de todos y no de unos cuantos, que la economía no solo beneficia a algunos cuantos, sino a muchos. Y lo más importante, que casi no lo dice ningún candidato de acá de los ranchos, ¿no?, de los municipios, ¿no? El gobierno somos todos, ¿no? Todo el rollo es de, sí, yo voy a cambiar esto, yo voy a hacer esto, frases chafas, ¿no?, como merecemos más y cosas así. El gobierno lo hacemos todos, solo que estas ideas neoliberales parece que nos han inoculado, ahora en tiempos de vacunas, nos han inoculado esta idea de que la economía y la política son entes separados. Falso, ¿no? Que el derecho debe de proteger siempre la propiedad privada. No es cierto, porque hay áreas del derecho que defienden la propiedad colectiva, pero son las menos y las han hecho menos, ¿no? Y que los individuos son más importantes que la sociedad. Falso también, ¿no? El individuo es producto de la sociedad y viceversa, ¿no? Entonces, sí pienso que el neoliberalismo no es... en primera, pues no es absoluto. Es decir, no, aunque se impuso en muchos países, no logró volverse en un pensamiento totalitario, ¿no? Porque hay países que lo implementaron más o menos. Y hay países que lo implementaron nada más en términos totalmente económicos. Posiblemente en política como que no, en derecho no, y en sociedad menos, ¿no? Pero hoy en día está muy demostrado que este modelo, con su variante más internacionalista, que es el globalismo, pues está muy cuestionado actualmente. De hecho, Trump, y gran parte de que lo quitaran fue por eso. Trump no está a favor de esta idea tan radical, ¿eh? Para Trump lo que le interesaba, como bien decía su frase,
hacer América grande de nuevo, ¿no? No le interesaba tanto, ¿no? Ser potencia mundial. De hecho, desde Obama ya han tenido ese problema, de que Estados Unidos ya no está logrando imponerse ante países como China, Rusia, principalmente, ¿no? Y la comunidad europea, pues bien, gracias, ¿no? Ahí celebrando con su Champions, ¿no? El fútbol y demás, pero la comunidad europea como que no le importa mucho que haga o no Estados Unidos, ya está ahí. Hay acercamientos ahora con Biden, pero con Trump como que le valió, ¿no? Y pues bueno, el claro conflicto entre China, Estados Unidos, o al revés, ¿no? Estados Unidos contra China, y la vigilancia siempre armada. Y aunque digan que no, pero Estados Unidos sí le tiene miedo a Rusia, sí le tiene miedo a... De hecho, todo el mundo, creo, junto con Corea del Norte, ¿no? Entonces, estos valores ya están en crisis. Y pues lo que no me gusta de Escalante y Gonzalo es que hasta ahorita saca a la luz esto. Lo debió haber sacado en épocas de Peña Nieto, por ejemplo, en épocas foxistas, porque hasta ahorita nos enteramos, ¿no? Es lo que no me gusta. Pero bueno, ustedes entérense, jóvenes, para que más adelante señalen estos extremismos, ¿no?